está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Bien, estamos viendo esta serie del gobierno de Dios, que es una serie muy amplia, ¿no? Abarca desde la parte del gobierno espiritual. Todas las luchas que hemos tenido, hermanos, han sido tiempos de muchas luchas. La violencia ha aumentado mucho. Ya uno va manejando y se te pone una moto al lado y ya estás pensando si te van a sacar la pistola o no. La gente se ha vuelto muy miedosa, agresiva, bueno, varias cosas. Y pues los tiempos están siendo malos. Dice la palabra que en los últimos días la maldad aumentaría. Pero estamos también tocando el tema del servicio, ¿verdad? El gobierno de Dios, el servicio. Y quiero que vaya nuevamente conmigo allá a Marcos 10:45. Ahí vamos a tocar esta palabra que el Señor trae. Gloria a Dios. Vamos ahí a Marcos 10:45. Y es bien interesante que usted traiga su Biblia y vamos a leer esa parte. Es bien interesante, fíjese cómo aquí uno pues trae Biblia, pero siempre quiere meterse aquí los anuncios. Venga, vamos a orar al Señor ahí. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quiénes? Por muchos. Esa cantidad de muchos es una cantidad, pues, como lo dice San Juan 3:16, que Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, esta parte del servicio nos habla de temas bien interesantes que yo quiero que toquemos y analicemos la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar en esta hora. Y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es bien importante, iglesia. Quiero que usted, ahí si tiene pluma, ¿cómo se llama la mamá de Anita? Anota. El servicio siempre trae sacrificio. Amén. El servicio siempre trae sacrificio. Y mire, ahí lo vamos a ver en la palabra. Y el sacrificio trae muerte. El sacrificio siempre va a traer muerte para obtener gloria. Eso el Espíritu Santo me lo daba en la semana. Y nuevamente lo voy a decir. El servicio trae sacrificio y el sacrificio trae muerte para obtener gloria. Amén. Ayer, digo, gracias a Dios, yo tengo 2 hijos que amo mucho. Camila siempre fue planeada desde que yo era joven, era en la prepa, siempre tenía el anhelo de tener una hija, una niña. Cuando llega Baruch se cuela y pues yo no entendía por qué entró en un plan que no era el mío, pero sí era el del Señor. Y después, con muchos años, le di gracias a Dios por esa parte y le decía: hijo, ¿qué vas a hacer cuando ya no esté? Yo le decía: ¿qué vas a hacer cuando me muera? Y él me lo decía con una tranquilidad, sin temor, y me decía: pues tener mi familia, papá. Y yo así decía, o sea que a mí me van a estar comiendo los gusanos físicamente, voy a estar con el Señor. Y él me decía: pues tener mi familia. Y gloria a Dios, porque pues hoy en día las familias tienen que aprender a vivir en esa posición. Matrimonios con sus hijos, amamos a los suegros, amamos a las suegras, a los tíos, a los compadres, pero esos quedan en tercer término, tíos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el servicio va a traer un sacrificio. Los que nos convertimos, bueno, los que son solteros a lo mejor ahorita trabajan para tener una mejor vida, pero los que somos papás hoy hemos aprendido a tener servicio y a sacrificar, porque muchas veces te dejas de comprar cosas por la necesidad de tus hijos. Entonces ese servicio siempre va a traer un sacrificio, y ese sacrificio va a traer una muerte. ¿Qué es una muerte? Una separación, una muerte al de decir: pues voy a dejar de pensar ya más en
a lo mejor comprarle, no sé, un estéreo al carro y voy a comprarle pantalones a mis hijos para obtener gloria. Y vamos a ver esta parte bien interesante. El servicio, pues dice la palabra, no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Entonces el servicio trae un sacrificio y luego dice Jesús ahí, y para dar su vida. Note que Jesús dice, vengo a hacer dos cosas, a servir y a dar mi vida, ¿sí?, en rescate por muchos. Ese rescate iba a traer gloria al Padre, porque había una enemistad entre la humanidad y Dios. Ahora bien, yo le voy a dar el significado de esos tres puntos importantes. Nuevamente, el servicio trae sacrificio y el sacrificio trae muerte para obtener gloria, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarle del significado de servicio. El significado de servicio es la palabra hebrea abad con acento en la A. La palabra servicio es la palabra abad con acento en la A. Y el servicio, su significado es trabajar, cultivar. Me encanta este significado del servicio porque servicio es adorar. Mire qué tremendo, porque cuando usted dice voy a ir al servicio, adorar no solamente están los que están aquí cantando, tocando, sino todo el que viene a un servicio en la iglesia tiene que venir con ese chip de decir, mi corazón tiene que venir a adorar a Dios en una manera. No solamente este servicio requiere un trabajo. ¿Un trabajo de qué? De que no sé por qué, pues con el calor usted se quiere dormir. Ya aprendimos los ventiladores. Y la palabra servicio es una palabra de cultivar. Cultivar es esa pequeña semilla. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo hallarás, ¿no? Entonces los hijos son esa semilla que usted va a cultivar, y que no precisamente cuando den cosecha es para un beneficio propio, porque la verdad es que los que amamos a nuestros hijos y conocemos la voluntad de Dios, tenemos que entender que nuestros hijos no están para servirnos. Nuestros hijos recibieron un servicio de parte de los padres, pero ahora ellos tienen que ser servidores de sus familias. Entonces el servicio, la palabra abad, es adorar. Y mire qué interesante, porque somos servidores. Aquí todos somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que la palabra servicio y la palabra, fíjese, esto le va a sonar bien interesante. La palabra servicio viene de la palabra griega diaconeo. ¿Le viene ahí a la memoria de diaconeo? De diácono. La palabra servicio es la palabra diaconeo. Aunque bíblicamente nos habla de maestros, apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores, no nos habla del diácono, pero el servicio es la palabra griega que significa diaconeo, que es ayudar. Entonces nosotros como iglesia estamos aquí no para un tema religioso, para solamente recibir, sino Dios nos amó, Jesús nos sirvió y ahora nosotros vamos a ayudar. La palabra diaconeo es también la palabra que significa salud, ministrar, ¿sí? Yo voy a servir, pero voy a ministrar de lo que tengo. Vamos a ministrar de lo que imparto. Por eso dice Timoteo que hay que tener cuidado cuando impongamos manos, porque las manos bendicen, las manos imparten. Normalmente antes los padres se les saludaba de beso en la mano. ¿Por qué? Porque el padre era muy riguroso, muy duro. El padre golpeaba con la mano. Y con la mano tenemos que aprender a bendecir. Por eso la Biblia dice que tenemos que usar la vara de corrección. Entonces, lo que nosotros impartimos, eso va a traer un servicio. La palabra entonces, diaconeo, es ayudar, ministrar o ministro. Todos aquí deberíamos ya ser ministros. El ministro no solamente es el pastor, el ministro es el servidor. La palabra diaconeo es el ayudante. De alguna manera, si alguna vez le puede decir pastor, también le puede decir sirviente. Sirviente es como la parte más, en su momento era como una parte de esclavitud, ¿no? La palabra diaconeo es padecer. Padecer es tener padecer no es que te parezcas, ¿no? Tú te padeces a un osito, ¿no? Padecer es sufrir. El servicio muchas veces trae sufrimiento. Aquí hay mamás, madres solteras que fueron a lo mejor viudas, divorciados, y han sido mujeres que han padecido muchas situaciones, y aún así Dios ha guardado a esas mujeres que han confiado en su padre y en su esposo, que es el Señor, y han padecido, pero también Dios las ha levantado. ¿Cuántas dicen amén por eso? La palabra diaconeo también es la palabra perseguidor. Fíjese, usted tiene que ir persiguiendo las bendiciones.
¿Perseguidor de qué? De servir. Cada que usted esté allá afuera, tenga la oportunidad de servir. Mire, también hay cosas bien interesantes porque veíamos que ahí bajábamos en la carretera y había un carro que estaba chocado. Y mis hijos me dicen, papá, pero ¿por qué no te orillas y los auxilias? Bueno, es que la parte de servir también es algo que se llama discernimiento. Y no podemos servir a todo mundo. Cuando nosotros vimos un choque ahí, nos dimos cuenta y dedujimos que venía un chavo y una chava y los dos venían hasta atrás. O sea, con las copas bien hasta arriba. Entonces, no sabemos, incluso el que yo me baje y sirva puede incluso exponer a mi esposa y a mis hijos. Entonces, para eso necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir, este sí o este no. Ahora bien, yo quiero que usted note las consecuencias de ser servidor, que no van a ser muy buenas carnalmente, pero bueno, es parte de la bendición. Y dice la palabra ahí en Hechos, por favor, vaya conmigo a Hechos 6:1, lo veíamos en la semana. Y esto era interesante porque es el primer ministerio que sufre una pérdida por una consecuencia. Fíjense, entre más crecía la iglesia, más demandaba servicio. Y dice la palabra en Hechos 6:1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos con los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué dice ahí? Para servir a las mesas. Busquen entonces pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, fíjense, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Y dice en el 7, a través del servicio de estos 7 varones, dice el 7, mire lo que dice así, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quiere usted ver multiplicación en su familia, en sus finanzas? ¿Quiere ver usted multiplicación? Aprenda a servir. Y muchas veces tiene que usted entender que el servicio no solamente trae esa multiplicación, sino que el servicio tiene que tener 3 variantes muy importantes. Número 1 es buen testimonio. Número 2 es lleno del Espíritu Santo. Y número 3 es ser sabio. Porque usted puede tener conocimiento de la palabra de Dios, pero a lo mejor ese conocimiento no tiene la sabiduría cómo aplicarlo. Entonces mire que el servicio nos demanda 3 factores importantes. Dar buen testimonio. Y testimonio es testificar que lo que usted dice es lo que usted hace por lo que habita en su corazón. El testimonio nos llena del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y el Espíritu Santo nos va a dar siempre sabiduría. Note algo, que a través de que crecía la iglesia hubo una demanda de servicio y entonces se les ocurre levantar 7 varones, entre los cuales había uno llamado Esteban. Y mire lo que dice servicio. Servicio es padecer. Note que 2 versículos adelante, ahí justamente en el versículo 7, perdón, en el 7:1 adelante, 7:54, mire lo que dice ahí. Estamos hablando de este Esteban. Por servir, en algún momento el que sirve tiene que abrir su boca. Y parte de la misión es confrontar. Y mire lo que dice ahí en el 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían, ¿en dónde? En sus corazones. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, miren aquí algo importante de lo espiritual, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unos contra él, y echándole fuera de la ciudad, mire lo que le hicieron a este servidor, a este diácono, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, fíjense lo que decía él, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Mire qué tremendo. Me llama la atención esta parte porque el servicio trae un padecer. ¿Y qué padeció? Padeció persecución, padeció agresión. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, el servicio nos va a llevar, dijimos, a un sacrificio.
La palabra sacrificio es la palabra hebrea sebak, con Z, sebak y con K de kilo. Y mire, el sacrificio se entiende, o el significado del hebreo, el sacrificio es matanza. El que sacrifica al toro es porque se va a morir. El que sacrifica a la vaca es porque se va a morir. El que sacrifica su vida es porque parte de su cuerpo se va a desgastar. Cuando usted le trae sus tenis a su hijo, en esos tenis a lo mejor hay 600 pesos. Y esos 600 pesos equivalen a lo mejor a 3 horas de trabajo, donde usted se dedicó ahí, a lo mejor se iba a rebanar un dedo. Pero esos tenis representan un sacrificio, algo que le está dando parte de su vida a sus hijos. Entonces, sacrificio es matanza, sacrificio es consagración, apartar algo de mi vida, de mi tiempo, para algo o alguien. La palabra sacrificio es también ofrenda, ¿sí? Ahora bien, mire, la palabra sacrificio en griego, me estoy yendo rápido porque hay algo que quiero compartir con ustedes, es la palabra desuo, con D, de suo, con S, D-S-U-O. Y la palabra sacrificio, su significado en griego es ímpetu. Fíjense, es ímpetu. El significado aquí en griego es respirar fuertemente, soplar, humear. ¿Qué significa humar? Cuando usted está haciendo la carnita asada, que empieza el humo y así de, ay, huele a carne asada, los vecinos están friendo chorizo, bisteces, chuleta, hasta se le hace agua a la boca diciendo, híjole, yo aquí con mi huevo revuelto y estos comiendo carne asada. Bueno, esa parte que humea es el sacrificio. Cuando usted sirve, usted humea espiritualmente. Y Dios lo ve como un olor grato. Por eso en el tabernáculo se hacía sacrificios y era olor grato, porque Dios decía, mis hijos están sirviendo, se están despojando de su vida para venir a alabarme y adorarme. Y eso me encanta, porque la palabra respirar fuertemente es que cuando usted sirve se fatiga. Tengo que ir acá y llevar a los niños y trabajar y hacer la comida. Usted está respirando ese aliento. Dice la palabra que cuando Dios formó a Adán, sopló aliento de vida. Y cuando usted trabaja en servicio por los suyos, por su esposa, por sus hijos, usted está dando ese aliento, está dando lo que usted tiene en su corazón. ¿Y qué tiene en su corazón? A un Dios vivo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, la palabra sacrificio también es la palabra fuego. ¿Qué significa? Que para un servicio tiene que estar presente siempre el Espíritu Santo. Entonces, mire, yo le voy a decir algo bien importante. Hay 5 tipos de sacrificios registrados en la Biblia. Está el sacrificio por las ofrendas del pecado, o sea, y las ofrendas o los sacrificios de expiación, ¿no? Se concentraba en pagar, por ejemplo, los sacrificios eran por pecados que tú hacías, sacrificabas un animal. Robé, maté y tengo que sacrificar este animalito. Y están las ofrendas expiatorias, que eran por los pecados contra los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, híjole, a mi vecina le robé, no sé, 1 kilo de tomate, pues voy a tener que ofrecer sacrificio por ese robo que hice, y tengo que pagarlo con un tanto mayor. Entonces, ese es el sacrificio. Hay dos, las ofrendas por el pecado que tú tenías, y las expiatorias, que eran por los pecados que tú cometías hacia los demás, ¿verdad? Y pues yo le voy a dejar de tarea que usted lea ahí Isaías 53:10, donde nos habla que Él fue el Cordero por nuestros pecados. También tenemos ahí Mateo 5:23, si usted lo quiere ahí anotar. Y viene también los sacrificios de holocausto, ¿sí? Los sacrificios de holocausto no eran ni por pecados hacia Dios, pero tampoco eran por pecados hacia los demás. Simplemente este sacrificio era un sacrificio que representaba dedicación y entrega a Dios. De decirle, Padre, te amo tanto que quiero sacrificar a ti, pues no sé, algo, ¿no? Una dedicación. Entonces esos eran los sacrificios del holocausto, algo que usted dedicaba de su corazón. Por ejemplo, una ofrenda, ¿verdad? Entonces también vienen las ofrendas o los sacrificios de cereal. O sea, que usted agarra el cornflakes ahí y se lo entrega al Señor. No. El sacrificio de cereal es la ofrenda que era entregada a Dios en gratitud. Simplemente es, Padre, hoy estoy tan agradecido contigo que quiero darte esta parte de mi sacrificio, ¿sí? Y la gente traía pues flor de harina,
tortas, hojaldres y levadura, ¿verdad? Esta no era muy representativa. Y por último están las ofrendas de paz o los sacrificios que se les llama en el tabernáculo sacrificios de comunión. ¿Qué significa esto? Que estas ofrendas simbolizaban la comunión y la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, por la sangre que se había derramado en la cruz. O sea que estabas con tu amigo, ¿sabes qué? Mira, Jesús te amó y me amó, y eso nos amerita que tú y yo celebremos esta parte. Las ofrendas de paz, por ejemplo, eran representativas a la Pascua, a lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, participar en el banquete con comida a Dios. Este tipo de comidas, muchas veces la gente lo veía como una parte más de glotonería. Pablo los exhorta y dicen: cuando venimos a la cena, ustedes no vienen a celebrar a Jesús, ustedes nada más vienen a ver qué sacan. Así como la comadre que trae sus toppers, ¿no? Así ya se fue el pastor, empezaban a agarrar ahí chuletas y ponían el topper y vámonos. Y como no había para curársela, venían a la iglesia y con el vino se ponían guarapetas, y Pablo les decía: por esto muchos hoy duermen. Y no solamente estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra sacrificio. Servicio es igual a un sacrificio, ¿sí? Una muerte que usted está dando pues en la carne. Y esto va a traer al Padre, fíjense, la muerte de Jesús trajo gloria. Gloria nos suena a 1 Samuel, cuando tuvo su hijo Finnes y Ofni, dice que le llamó Icabod, sin gloria. Entonces la palabra gloria en hebreo es la palabra kabod. ¿Y qué significa gloria? Pues la gloria significa peso, honor, riqueza, poder. Es más rico el que sirve de lo poco que tiene que aquel que le sobra y no tiene la intención de servir. Yo les resumo esta historia que nos contaba el hermano Myers, que el Señor lo tenga siempre en su gloria. Decía que había un hombre que se llamaba Chanito. Chanito era servidor, era capataz del hombre más adinerado del pueblo y era cristiano. Entonces un día el Espíritu Santo le dice: Chanito, hoy en la noche va a morir el hombre más rico. Y él decía: ¿quién es el hombre más rico? Ah, pues mi patrón. Mi patrón tiene camionetas, tiene caballos, tiene casas. Entonces Chanito va con el patrón y dice: patrón, usted sabe que soy cristiano y el Espíritu Santo me dijo que hoy en la noche a las 12 en punto va a morir la persona más rica. Y usted, patrón, es el más rico. Y el patrón pues siempre era muy superficial y dijo: mira, Chanito, donde me estés cotorreando. Entonces el señor va con el doctor y el doctor es su amigo. ¿Qué pasó, doctor? Y, ¿cómo me ve? A ver, hágame un estudio de triglicéridos, de glucosa, chéqueme la presión. Y dice: no, pues usted está muy bien, señor. Entonces este señor no daba paso en baldes y le dice: ¿sabe qué? Mire, lo voy a invitar a comer a mi casa. ¿Qué le gusta comer? Pues la barbacoa. Pues yo lo invito. Y ya le habló ahí a las chachas que hicieran la barbacoa y lo invitó a las 9 de la noche. Empezaron a cenar ahí, a comer, y le dice el doctor: bueno, pues ya son las 11, ya me tengo que ir. No, espérese, porque qué tal si me da un infarto, usted tiene que darme los primeros auxilios. Y en eso lo retuvo, y a ver, una copita aquí y esto que el otro. 11:59, 50 segundos, espéreme, 50, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y en eso así el patrón dijo: ¿no? ¿Estoy vivo? Ese Chanito mañana lo voy a correr por andar de canijo. Y a las 12:05 tocan la puerta. Y el señor dice: hey, ¿quién? A esta hora ya son 12:05. Soy yo, Lupita. Lupita, ¿quién es Lupita? Soy yo, la hija de Chanito. Vengo a decirle que mi papá acaba de fallecer. ¿Tu papá acaba de fallecer? Sí, pero no que el hombre más rico era el que iba a morir. Exactamente. El verdadero rico, conforme a la palabra gloria, es aquel que manifiesta y muestra el servicio. Entonces, para Dios, los que son más ricos son los servidores que aquellos que retienen, porque la Biblia dice que el que retiene, aún lo que retiene, ¿qué cree? Le será quitado. Entonces, mire qué tremendo, porque la palabra, sacrificio es la palabra les dije gloria, ¿verdad? Peso, honra, riqueza, poder. Pero la palabra gloria en hebreo es la palabra doqueo, honra. Mire, me encanta este significado. La palabra gloria en griego es la palabra creer. Usted no puede decir que cree sin servir. ¿Cómo sé que usted tiene fe? Porque sirve. Santiago dice: el que tenga fe, dice, mire, se lo voy a leer ahí. No recuerdo bien cómo dice, pero
justamente se me vino ahorita a la cabeza Santiago. Fíjese, la palabra gloria es la palabra creer. Y dice Santiago, aquí está, mire, Santiago, dice la palabra así. Alguno de vosotros les dice, id en paz, caliéntese, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, no les sirven. ¿De qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, la palabra es la palabra servicio, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces el que sirve es porque manifiesta fe. No me puedes decir, pastor, yo tengo mucha fe y no sirves en la iglesia a los tuyos, esperas que te sirvan. La palabra doquea es la palabra creer, manifestar, mostrar. Muéstrame tu servicio y yo te voy a mostrar qué tanta fe tienes. Entonces, esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque la gloria es lo que va a manifestar el poder de Dios, el peso. O sea, la gloria, la muerte, fíjense, Jesús vino a servir, dice la palabra, y a dar su vida en rescate por muchos. Y esa muerte le trajo gloria a Dios. Porque Dios estaba enemistada con el mundo. O sea, estaba enemistado, decía, yo con la humanidad, la verdad es que ha pecado mucho, me duele en mi corazón. Y yo quiero que usted note 3 factores o 3 emociones que afectaron la caída humana. Ahí es donde yo quiero aterrizar, ¿sí? Mire, es bien interesante esto. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Mire, yo quiero que usted ponga mucha atención. El Espíritu me estaba ministrando en la madrugada y parecía María Magdalena. Estaba con todo el moco tendido. Pero Génesis 3, estamos hablando de Adán y Eva después de que pecaron. Dice Génesis 3:9, después de que Adán y Eva pecan, los dos pecaron, dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Y entonces el miedo te hace que tú te escondas por esa desnudez espiritual. Y dice en el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y mire cómo el hombre culpó a Dios por la mujer que le dio. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste tú por compañera me dio el árbol y yo bien inocente comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ¿qué hizo? Me engañó. Y el que está engañado, el que vive de engaño, todo se come. Es que ya viste TikTok y dicen en TikTok, mis hijos siguen un muchacho, bueno, lo he visto porque me lo muestran, Mr. B, papá, es que da mucho dinero. Es más creíble las telenovelas, es más creíble la rosa de... No, no es cierto. ¿Qué es eso? Mire, el que vive en engaño, todo se come. Por eso usted tiene que aprender a discernir, porque no todo lo que el enemigo o el mundo te quiera dar es comestible. Y entonces dice la palabra que por causa de eso Dios maldice la tierra. Pero note ahí en Génesis 2, mire lo que dice la palabra. Cuando Dios hizo al hombre, en el Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y le dijo entonces andad, fíjese, estaba bien emocionado. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se va a llamar varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, ese es un mandamiento, y se unirán a su mujer y serán una sola carne, o sea, un mismo sentir. Y estaban ambos, ¿qué? Desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué significa la desnudez? Mire, la palabra desnudez, te le voy a dar el significado de desnudez. En hebreo la palabra desnudez es estéril.
No significa que Eva no podía tener hijos, no, pero cuando usted agarra un instrumento que está esterilizado, significa que no tiene ningún contaminante, ninguna bacteria. Así tiene que ser su matrimonio delante de Dios, estéril. O sea, que ningún lagartón, lagartona de Face, Twitter, Instagram, ni WhatsApp contaminen su matrimonio. O sea, estéril, sin bacteria. Cuando un bebé nace sin nada de bacterias, y ya por el contaminante, por el aire que le dio, ya se le pegó una bacteria. Y cuando lo vacunan, les meten bacterias para fortalecerlos si les viene algo más fuerte. Pero me encanta esa parte porque dice la palabra que los halló desnudos. O sea, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había nada que contaminara su matrimonio, su relación. Solamente Dios estaba en esa santidad, en esa plenitud. Y me encanta esa parte porque dice entonces la palabra que llegó el punto donde estaban desnudos. Y la desnudez trae vergüenza. Yo quiero que te preguntes ahí, iglesia, porque esto a mí me resonaba mucho en el corazón. ¿Qué es lo que te ha causado vergüenza? ¿O cuál es la vergüenza que has traído por años? Bueno, ahorita yo le decía a unos hermanos que me siento un poquito así como inflamadón de la panza, por eso me puse el saco más grande para que no se me viera la panzota. Pero ¿qué te causa vergüenza? Hay gente que dice, yo tengo las orejas muy grandes que me dejo el cabello largo para que se tape la oreja, ¿no? O a lo mejor una vergüenza de algo que tú eres o fuiste. Pero dice la palabra que parte de esta vergüenza vino por un miedo. ¿A qué le tienes miedo? Muchos como somos hombres dicen, no, yo no tengo miedo a nada. Bueno, mire, déjeme decirle algo, yo sí tengo miedo a perder a mis hijos. Tengo miedo a dejar de caminar en santidad. Y dice la palabra que el miedo me lleva a tener una desnudez delante de Dios y delante del mundo. Yo no sé cuántos de aquí se sentirían con esa dignidad de pararse aquí desnudos. Sería una falta de higiene a nuestras vistas, para muchos. Y desnudo significa que vas siempre a esconderte de lo que Dios tiene para ti. Entonces, esta desnudez trae vergüenza. Digan conmigo, vergüenza. Y la palabra vergüenza es la palabra hebrea kelima, con doble M, kelima, como las limas, con cada kilo. Vergüenza es la palabra hebrea kelima, con doble M. Y la palabra vergüenza, iglesia, es que en algún momento todos hemos tenido vergüenza de algo, de alguien o algo que nos pasó. La palabra vergüenza es la palabra desgracia. Tuviste una desgracia, una infamia. La palabra vergüenza es algo malo, algo que te hirió, algo que te hostigó. A lo mejor alguien te intentó o desgraciadamente te violaron de pequeña o de pequeño. La palabra vergüenza es un sentimiento y una condición en la cual muchas veces la gente se siente. La palabra vergüenza también su significado es desgracia. Pero es más fuerte este significado. La palabra vergüenza es la palabra desfiguración. Cuando nosotros pecamos, nos presentamos desnudos espirituales delante de Dios, y Dios nos ve en una condición desfigurada. Mire, hay muchas mujeres que han luchado contra el cáncer, pero hay muchas mujeres que por el cáncer han tenido que amputarles un seno. Y muchas mujeres que han perdido su seno, cuando se ven al espejo, quizá ya no se sienten tan femeninas porque los pechos ya están caídos. Y eso genera una desfiguración, ya no se sienten deseables, ya no se sienten atractivas. Y más si tienes un hombre machista, pues imagínese. Entonces tú te sientes de alguna manera con esa vergüenza, y esa vergüenza la traes ahí todo el tiempo. Entonces yo quiero que usted entienda algo bien importante, y aquí es donde yo quiero que aterricemos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y por medio del servicio dar ¿qué? La vida en rescate por muchos. O sea, que al dar tu vida iba el Señor a traer gloria. Ahora bien, yo quiero que usted vaya ahí conmigo a Marcos 10:45, que es lo que estamos leyendo, pero vamos a leer el contexto completo. Ya voy a terminar, pero ponga atención porque esto está muy interesante. Aquí viene el cierre y esto es algo que a mí me movió el tapete. Marcos 10.
45. Pero empieza el contexto en Marcos 10:35. Fíjense, 10:35. Entonces Jacob y Juan era el discípulo amado, se sentía con la confianza de que porque era amado podía pedirle lo que sea al Señor. Hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidiéramos, ¿no? Y Jesús les pregunta, le dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces dice el 38, Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es en mí darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron, fíjense, luego los 10 se pusieron bien locos. Comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Dijeron: gandallas, nos querían quitar el título. Mas Jesús, llamando, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejércitos sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para morir, para dar su vida en rescate por muchos. Mire, yo quiero que usted entienda que el pecado trajo 3 variantes muy impactantes que acabamos de leer: miedo, desnudez y engaño. Esos son los 3 factores. El pecado nos desconectó de Dios, o sea, ya no había peso. Pero emocionalmente hubo miedo, desnudez y engaño. Por causa de estos 3, la gente, Adán y Eva, se escondieron, ¿sí? Y ellos comieron, ¿verdad? Ahora bien, cuando Jesús les dice: no me corresponde a mí, dicen: Maestro, queremos que cuando estés en tu gloria nos sentemos a la izquierda y uno a la derecha. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué era recibir gloria? Recibir peso. El servicio iba a traer muerte, y la muerte iba a traer gloria. ¿A quién? Al Padre. O sea, lo que les estaba diciendo Juan y este cuate, le estaba diciendo: Señor, cuando estés sacrificándote, queremos uno estar a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús le dice: no sean tarudos, no saben lo que están pidiendo. Porque para mí la gloria es muerte, servicio a mi Padre y servicio a ustedes. No me corresponde. Pero sí había 2 personas que tenían lo necesario para estar al lado de Jesús. Digan conmigo: eran ladrones. Ladrones que se habían robado algo. Pecadores. Esos pecadores que estaban ahí y que de alguna manera causaban pues esa contienda de decir: mira, Jesús y los 2 malhechores. Y yo quiero que vaya conmigo ahí, porque ahí es donde voy a terminar en esta hora. Quiero que vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas 23. Aquí recuerde que el Evangelio tiene varias perspectivas, pero Lucas 23, 32 dice lo siguiente: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. ¿Por qué iban a ser muertos? No porque habían sacrificado algo, sino porque eran malhechores, eran malos en su corazón. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacía Esteban. Perdónalos. Mire que el que está conectado espiritualmente, aún en la muerte, sigue sirviendo. Dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándoles y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. ¿A quién? A ti mismo. Ahora, mire bien, ahí quédese. Yo le voy a leer otra parte, no quiero que se vaya rápido. Mire, dice así: y obligaron a uno que se paseaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Fíjense, lo obligaron a que llevase la cruz. Jesús dice: el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi servidor, no puede ser mi discípulo. Le obligaron. Iglesia, si usted viene a la iglesia por obligación, usted no tiene un corazón de servidor. Es más, ni siquiera a lo mejor conoce al Espíritu Santo. O sea, le obligaron. ¿Por qué voy a llevar yo la cruz? Y ese Jesús yo ni lo conozco. Pues que pague su culpa, cuando no sabía que también era culpa del tal Rufo. Y dice la palabra: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. ¿Puedes ponérmelo ahí? Marcos 16, Santi. Marcos 16, 23. Ponga atención en esto, jóvenes, quiero que pongan mucha atención. También los papás. Marcos 15, 23, perdóname, 15, 23. Ponga atención. Dice así: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Hasta ahí. Me llama la atención dos cosas. Echaron suertes los soldados sobre su vestimenta, y la otra es que le dieron a beber, dice la palabra, vino mezclado con mirra. ¿Qué significa darle a beber vino con mirra? Cuando yo me puse a investigar un poquito, y era un sedante. Era como una tipo droga para que no sintiera el dolor de la cruz. Cuando tú sirves, te cansas, te tienes que echar un trago, te tienes que echar un pericazo, te tienes que echar una fumada. O los hijos muchas veces entran en una depresión. Hay jóvenes, justamente yo la semana platicaba con ahí donde mi hijo va a nadar, un joven muy tremendo, que es muy bueno nadador, pero tiene un problema de ansiedad. Y la ansiedad, pues espiritualmente se trata con cristolina, Jesucristo, pero científicamente con depresivos, con drogas. O sea, que te van a tener sedado todo el tiempo. Tómate un poquito de diazepam para que puedas dormir bien. Iglesia, aquí Jesús dice que le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, porque él sabía que si iba a servir con sus 5 sentidos, con la condición de ser hijo. Qué tremendo que cuando usted tenga que servir a alguien, sea basado bajo la influencia de algo, incluso, escúcheme bien, incluso hasta la pornografía. Matrimonios que en algún momento puedan estar con sus mujeres tengan que ver pornografía, influenciados por, sedados porque ya no avivan el fuego. Pero no es porque la mujer ya no sirva o no esté deseable, o el marido, sino porque han dejado de tener comunión con Dios. ¿Sí me está siguiendo? Es que eso está tremendo, porque Jesús nos da el ejemplo que aún aunque lo quisieron sedar, porque lo vieron tan mal, imagínense, tan golpeado, tan amorateado, tan humillado. Aviéntate un pasón, Jesús, ahí, vinagre con vino. Él lo escupió, dijo, no quiso. Entonces, no es justificación que tú tengas que tomar algo para darte valor, sedarte, tener efectos que te van a hacer dispersarte de la realidad.
No podemos escapar. Iglesia, como cristianos somos servidores natos, auténticos. Tenemos que aprender a llevar nuestras cargas tal cual y decirle: Señor, esta es mi necesidad. Así me siento yo, porque Dios espera verte en tu condición natural. Si tú vienes sedado con algo, el Señor te dice: es que no me permites hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que meterte algo para que puedas venir a mí. Dicen por ahí que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. O sea, el borracho dice: no, pues es que me siento triste. ¿Y por qué no lo dices cuando estás en tus 5 sentidos? Porque soy bien macho. Y entonces dice la palabra que no quiso tomarlo, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Iglesia, Jesucristo es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. El que hizo el universo, el Rey de Reyes, estaba siendo crucificado en la cruz, golpeado. Pero escúcheme bien, aquí sí una persona la fuerte. Estaba siendo crucificado desnudo. Lo ponen con taparrabos, pero la vergüenza, tu vergüenza. Crucificado desnudo se representa, cuando usted los ve en las imágenes, con ropa, taparrabos. La historia aquí dice que prácticamente los romanos completamente desnudaban a los malhechores. ¿Por qué los desnudaban? Por dos cosas: para avergonzarlos y humillarlos ante la cruz. Su vergüenza Él la llevó en la cruz. Su vergüenza. No merecía el ser desnudo ahí. Había sido muerto, crucificado, por la llaga fue sanado, pero desnudo, el Hijo de Dios, desnudo. Y no tuvo temor. Aunque se burlaban de él, incluso dice la palabra que cuando ellos vieron a Dios, Dios los vio y estaban desnudos y tuvieron miedo. Ay, me va a ver el hermano, me va a ver la hermana, tápate. Desnudez. A mí no me gusta lo que tengo, lo que traigo. Pero la parte de desnudo es que le quitaron su ropa para causar vergüenza y humillación ante todos, y aún así apostaron su ropa. A ver quién se va a quedar con la túnica. A ver, un volado. Pero como era de una sola tela, o sea, no venía como cosida. La tela representa a la iglesia, que la iglesia no se puede dividir. Y querían cortarla en 4 pedazos, pero no podían porque no tenía hechura, no tenía como un corte y confección ahí como para coserlo. Entonces, la vestimenta que Jesús tenía encima era la iglesia. Y la iglesia representa que, pues la iglesia tiene que ser indivisible. No se tiene por qué dividir. Cuando tú divides la iglesia, estás desnudando la santidad de Cristo. Qué tremendo es eso. Porque dice un dicho: hay, divide y vencerás. Bueno, divide y estarás avergonzando y humillando al Rey de Reyes. Los soldados que se quedan con 5 objetos, aquí como lo dice, incluía la ropa interior. Mire que se estaban jugando hasta su ropa interior. La túnica era el objeto de la apuesta. Entonces se cree que durante una crucifixión los verdugos se quedaban con la ropa restante o los efectos personales de la víctima como paga o beneficio. Fíjense, eran 4 soldados, 1, 2, 3, 4, uno por cada clavo. 1, 2, 3, 4. Hemos visto a Jesús crucificado, pero no me imagino verlo desnudo, porque es Dios y fue humillado para que esa desnudez, esa vergüenza tuya, Él la llevara en la cruz. Dice Salmos 22:18: echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Y aún así dice la palabra que, burlándose de él en su desnudez y vergüenza, Jesús oró: Padre, perdónalos. Perdónalos.
hemos desnudado la santidad de Dios. Lo hemos avergonzado. Tú y yo teníamos que estar ahí, desnudos. Teníamos que haber sido burla del mundo. Pero Él dijo: yo no voy a permitir que nadie se burle, que nadie cause vergüenza, que nadie te humille. Yo voy a ser desnudo por ti. Y en sus 5 sentidos. Entonces no me puedes decir que la vida es mal, que ya no quieres vivir, que te quieres quitar la vida. No puedes decir eso, porque Jesús te dio el ejemplo. En sus 5 sentidos. Es que me detectaron cáncer, ¿qué voy a hacer? Pues morir con dignidad. Si Dios te sana, gloria a Dios. Y si te vas con el Señor, pero en tus 5 sentidos. Den una ofrenda de palmas al Señor, iglesia.